Bienvenidos al Palacio de Miraflores en Caracas, a este especial 1 a 1 con el presidente Hugo Chávez. Gracias, presidente Chávez, por esta entrevista. Y quiero empezar por preguntarle, ya fue la premier de la película Al Sur de la Frontera en Caracas. La gente ahora lo va a ver en cine. Bienvenido a Venezuela, Juan Carlos y todo tu equipo. Bueno, ayer estuvimos viéndola. Creo que es una buena forma de contribuir en la búsqueda, en lo que llama Fidel Castro, la batalla de las ideas. Y es un buen aporte que Oliver Stone y su equipo, creo, ha hecho y seguirá haciendo a esa búsqueda, sobre todo para los pueblos de América Latina y también el público de los Estados Unidos. Porque ahí se dicen muchas verdades. Y en un mundo donde hay tantas mentiras y tanta manipulación, esas verdades yo creo que pueden contribuir, sobre todo sabiendo que hay telespectadores, la gran mayoría inteligentes, con capacidad para apreciar las realidades, puede contribuir a equilibrar las verdades que hay en el mundo, porque no hay una sola verdad, hay verdades, pero lo importante es que las verdades estén en equilibrio y que no se imponga la mentira. A usted la gente lo ve en televisión, lo oye en radio, lo lee en prensa, ahora en Twitter, en el blog. ¿Cómo va a convencer a la gente para que vaya a la sala de teatro y pase 80 minutos viendo este especial sobre usted y sobre otros líderes de América Latina? No, yo no voy a hacer nada para convencer a nadie. Hay toda una estrategia. Mira, solo Oliver Stone llama, ¿no? Vaya, la fama de Oliver Stone y el respeto y la autoridad que tiene Oliver Stone. Todo el mundo sabe que es un hombre muy crítico y sus equipos, por tanto, y su visión del mundo. Y que no es manipulable Oliver Stone, que no vino aquí a hacer un documental complaciente. No, así que no me toca a mí estar llamando a nadie para que vayan a ver el documental, pero en fin de cuentas, que tú me preguntas, bueno, se lo recomiendo también allá en Estados Unidos, a la comunidad hispana, a Colombia, a toda América Latina, para que, te repito, aprecien no a Chávez, ni a Evo, ni a Lula, ni a Cristina. Yo creo que aprecien tal cual dice, bueno, ¿cómo se llama el título de la película? Lo que está ocurriendo, pero de verdad, verdad, al sur de la frontera del río Bravo. ¿Cómo es esa experiencia de verse usted en una pantalla gigante en una película? ¿Había pasado antes? Yo creo que sí, porque la vida es una película. La vida es una película. Mira, yo recuerdo a un gran escritor venezolano, se llamó Arturo Uslar Pietri, a lo mejor tú lo has oído mencionar, un brillante escritor. Él era un hombre de la burguesía, pero era un nacionalista, y yo le aprecié mucho, y aprecio mucho su obra. Le conocí personalmente, y afortunadamente ya él al final de su vida, y yo saliendo de prisión. Cuando me recibió en su vasta biblioteca, me dijo, ya despidiéndonos, me dijo, comandante, la vida es como un gran teatro. Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo entra a ese teatro o a esa película y cómo va a salir. Me dijo, yo lo vi a usted entrar con una boina roja, ahora voy a ver cómo va a salir de esa película, de ese teatro. Entonces, para mí, ya a estas alturas, no es extraño mirarme allí en una pantalla y disfrutar, pero más que mirarme, no. Yo ayer viendo una vez más la película, porque ya la habíamos visto en Venecia, la vimos también en Nueva York, uno no deja de sentir palpitar más rápido el corazón al ver imágenes reales de lo que ocurrió aquí en el Caracazo. Tú recuerdas, tú eres bastante joven, pero debes recordar, seguro que has estudiado, cuando Venezuela explotó, producto de la imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington. Este país no aguantó más, Juan Carlos. Era que 70 y más por ciento de pobres. La miseria estaba expandida por toda Venezuela y hubo el Caracazo y aquella masacre donde hubo miles y miles de muertos. Entonces uno siente la emoción, o la emoción viva, revivida más bien, de nuestra rebelión militar y verme allí 20 años atrás llamando a rendición y enviando un mensaje y asumiendo una responsabilidad, viendo a Evo y lo que significa Evo, oyendo a Cristina y lo que significa esa gran patriota nuestroamericana, Lula, ese hermano nuestro, querido compañero. En fin, más que verme yo, no es lo más importante, es ver un mundo nuevo, Juan Carlos, un mundo nuevo que gracias a Dios está emergiendo en nuestro continente. Es interesante ver en la película, usted hablaba de la rebelión, el intento de golpe de Estado, y el video de Carlos Andrés Pérez diciendo, es la última vez que esto pasa en Venezuela. 10 años después se repite en contra suya, también fallido.
Estamos a 2 años del 2012. ¿Es un ciclo que se repite en Venezuela cada 10 años? ¿O la situación es diferente? En la medida en que Venezuela ha venido entrando en una situación de estabilidad, de mayor estabilidad social, política, cultural, de respeto por nosotros mismos, en una nueva conciencia nacional incluso, un nuevo espíritu nacional, pudiéramos decirlo mejor. Esas posibilidades cada día son más lejanas, ¿no? Yo no diría, porque en la historia nada está escrito, yo no diría que más nunca se va a repetir un hecho de aquella naturaleza en Venezuela, ¿no? Pero hoy, 20 años después, la situación de Venezuela es, bueno, del cielo a la tierra. La causa fundamental del Caracazo, las rebeliones militares en Venezuela de los años 90, fueron fundamentalmente la pobreza, la miseria, la gran diferencia socioeconómica entre una minoría altamente enriquecida y una mayoría empobrecida. Hoy la situación ha cambiado drásticamente. La pobreza de más del 70% ha bajado a 23%, la última medición del Instituto de Estadística. La miseria de 25% ha bajado a 5% en apenas una década. Mira, en Venezuela había mucha hambre. Hoy tenemos nosotros redes populares, redes del Estado de distribución de alimentos que abastecen a más de la mitad de la población a la mitad del precio al que venden los alimentos en el mercado capitalista. En sí, y hay un gobierno que responde, que da la cara. Por eso estamos cada día más lejos de aquellas situaciones, afortunadamente. Presidente Chávez, una de las críticas que se hace a la película, que apenas va a salir primero en Venezuela y que va a salir en el resto de América Latina esta semana, es que solo cuenta una versión de lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que están diciendo quienes, miembros de la oposición. ¿Qué les dice usted a ellos? ¿Esta es solo una versión de la historia de Venezuela? No, yo creo que ahí se recogen las distintas, no digamos versiones, los distintos ámbitos de la realidad. Porque es que si tú hablas de versiones, pudiéramos estar cayendo en la subjetividad. Y yo creo que la labor de Oliver Stone y de su equipo ha sido buscar la verdad. Y ellos lo que han tomado son evidencias, pero muy objetivas, de hechos históricos que aquí han venido ocurriendo. Desde la década de los 50, incluso toman imágenes de un informativo creole que había aquí lanzado por las petroleras norteamericanas. Y de ahí se vienen para acá. Han recogido es una realidad, no se trata de versiones interesadas de un lado o del otro. Recogen incluso el golpe de Estado y lo que dijeron los golpistas, como recogen, la respuesta del pueblo y lo que dijo el pueblo, y el retorno del presidente y lo que dijo el presidente, lo que dijo el golpista. Las distintas versiones las recoge, creo que recoge la verdad en sus distintas facetas. Así que los que critican esto, yo creo que les gustaría una película complaciente en función de su versión. Tú sabes que ellos siguen diciendo aquí los golpistas venezolanos. Pues tú sabes, Juan Carlos, que después que yo regresé aquí a Miraflores, a las pocas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia, y a mí me acusan de que yo controlo los poderes, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que aquí no hubo golpe, que yo estuve custodiado por los militares, que me cuidaron la vida y me secuestraron. Entonces los golpistas, en función de tal decisión, quedaron libres y por ahí andan, pues. Entonces ellos siguen diciendo que aquí no hubo golpe. Ellos siguen diciendo que los muertos ahí al frente de Palacio fui yo el que los mandó a matar, cuando fueron francotiradores paramilitares que ellos contrataron. Ellos aplaudirían la película si dijera eso, su versión totalmente falsificada de los hechos. Eso es lo que pasa realmente. Cuando uno sigue el proceso desde afuera, y obviamente es una percepción muy diferente a lo que está pasando dentro de Venezuela, uno ve que usted tiene una forma muy diferente de ver las situaciones a mucha gente. El Banco Central informa que la economía se contrae y usted lo analiza como una falla del capitalismo, y la economía mundial está en una situación difícil por lo que ocurre en Grecia, por lo que ocurre en Europa. Dice usted, está llevando la economía hacia el socialismo en el futuro, pero si usted se equivocó, si va por el camino equivocado, ¿va a tener tiempo de corregir el rumbo? El camino al socialismo es el camino que debería tomar el mundo.
desde mi modesto punto de vista, el socialismo y el cristianismo, por ejemplo, el verdadero cristianismo. Es decir, lo que Cristo vino a plantear, ¿no?, al mundo en sus 33 años, y por eso lo crucificaron. Ese es el camino a la justicia. Está escrito, lo dijo Cristo, yo soy cristiano. Es el camino a la paz. Ese es el camino. Ahora, el capitalismo es el camino y es el reino de la injusticia y por tanto de la violencia social, la violencia política, la violencia entre las naciones, las guerras, etc. Ahora, tú me dices, y es verdad, la economía venezolana cayó el último trimestre del año pasado, los 2 últimos trimestres y este primer trimestre de 2010. Ahora, yo no le achaco eso solamente al capitalismo, ¿no? Hay que explicarlo racionalmente. No basta con una consigna. No, hay un marco general de una crisis mundial. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, nosotros, y eso no lo dice casi nadie, Venezuela creció después del golpe de Estado. El sabotaje petrolero, se vino abajo la economía. Se vino abajo en menos 20. Una cosa, fue un infarto económico. Se quería tumbar este gobierno por infarto económico y social, por tanto. Comenzó un periodo de recuperación, Juan Carlos. Nosotros pasamos 21 trimestres creciendo económicamente. Los últimos 5 años, el promedio de crecimiento del PIB venezolano fue de 7,8%, solo superado por China a nivel mundial. Y eso se mantuvo así hasta el año pasado. Bueno, vino la crisis mundial, vino la caída del precio del petróleo que se vino de más de 100 a 30, menos de 30, fue un desplome. Y nosotros además recortamos 400.000 barriles diarios de producción de petróleo, en acuerdo con la OPEP, que redujo 4 millones. Eso, sobre todo, en una economía todavía altamente dependiente del ingreso y la producción petrolera, ha generado esta caída que nosotros la vamos a superar, pero muy rápido. Ahora, los planes que estamos elaborando con mucha precisión indican que en los próximos 10 años Venezuela debe crecer a un ritmo de 8% interanual. Nosotros vamos a superar rápidamente esta coyuntura. Cuando uno habla con venezolanos por fuera, en el país, ve que en el país hay una división, hay una polarización, hay quienes respaldan lo que usted está haciendo y hay quienes están en contra. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela? ¿Hay dentro de esa Venezuela del futuro un espacio para quienes están hoy en la oposición y quienes no están de acuerdo con la forma en que usted está llevando el país? Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Aquí hay más de 40 partidos políticos en Venezuela. Aquí tenemos gobernadores de oposición, tú sabes. Aquí tenemos alcaldes de oposición. Aquí tenemos participación plena. La oposición incluso aquí tiene canales de televisión y ellos mismos lo dicen, ¿no? En vez de ser medios de comunicación, son instrumentos de la oposición política. La oposición tiene aquí bancos y ellos mismos lo asumen. Tienen actividad económica, política, social, mediática. Lo que no se puede permitir es lo que pasó en el 2002 y lo que algunos todavía siguen invocando, aplaudiendo, por ejemplo, el golpe de Honduras y diciendo que aquí había que hacer lo mismo. Eso no se puede permitir. Aquí hay una plena democracia. ¿Que hay polarización en Venezuela? No. Oye, ahí te lo voy a dibujar. ¿Quieres que te lo dibuje? Mira, en Venezuela había polarización. Si vamos a pintar a Venezuela así desde el punto de vista político, ¿no? Mira, más de la mitad, más o menos la mitad aquí. Más de la mitad, vamos a poner aquí más o menos. Este es un promedio. Las últimas elecciones ganamos nosotros con 63% y ese apoyo se mantiene. Hay encuestas recientes que hablan de 60%. Ponle tú que sea 60%, pues. Está bien. 60% después de 11 años. No es fácil esto. Con todo el ataque, Juan Carlos, que nosotros recibimos a diario por la mayor parte de los medios de comunicación. Y todo lo que es propiamente del desgaste del gobierno, errores que se cometen, deficiencias que hay. Ahora, el resto, te lo voy a pintar así. En el color inadecuado, porque este es nuestro color, pero bueno. Bien. Lo demás es esto. Pedacitos. Eso no es polarización. Polarización sería un país que estuviera dividido en 2 pedazos, pero de verdad sólido. El único ámbito, y es mayoritario, sólidamente conformado, con un proyecto, con un liderazgo reconocido, con una visión de país,
con una gran maquinaria, un partido que tiene casi 7 millones de militantes registrados y siguen registrándose casi todos los días. Somos nosotros, la revolución, el socialismo. El resto son 100 pedazos de viejos partidos o nuevos partidos, la mayor parte de ellos es una caparazón. Ahora, allí en el medio hay una masa de venezolanos, algunos lo llaman niní. A mí no me gusta ese término porque yo creo que todo el mundo tiene una definición en la vida, al menos una visión filosófica. Hay venezolanos que no participan ni en esta gran masa de revolucionarios, ni en aquellos pequeños grupos de gente que está entrándose ahorita a cuchillo por los curules de la Asamblea Nacional, por cierto. Esos venezolanos, igual los de la oposición, aún aquellos más radicales, merecen nuestro respeto y tienen todo el espacio disponible para su plena participación política, eso sí, en el marco de la democracia y el respeto a la Constitución bolivariana. Presidente, en la película usted habla de Barack Obama y dice que desea que sea el nuevo Roosevelt, que ojalá tenga un New Deal. Y recuerdo que hace un año, un poco más de un año, estaban en Trinidad y Tobago, usted le entregó un libro, Las venas abiertas de América Latina. ¿Cómo ha visto ese proceso? ¿Está esa presidencia cambiando? ¿Está viendo una política exterior diferente de Estados Unidos o no ha visto un cambio? No se ha visto un gran cambio. Creo que Obama, al menos hasta ahora, ha sido como esos pitchers que se anuncian estelares, ¿no? Y llega Wild. En Colombia no juega mucho béisbol, pero tú vives en Estados Unidos. ¿Cuál es tu equipo allá? Los Yankees de Nueva York. Ahora los nacionales. Bueno, yo soy fanático de los Rojos de Cincinnati allá en Estados Unidos. Pero Obama hasta ahora ha sido, desde mi punto de vista, una frustración a aquella gran expectativa que él mismo contribuyó a generar de un verdadero cambio hacia adentro de los Estados Unidos y sobre todo hacia afuera, porque hacia adentro uno no se puede inmiscuir en las decisiones internas. Pero hablemos del mundo exterior a Estados Unidos. Ahora, tú recordabas lo que yo dije en la película. Yo también recordaba una frase que usé en algunas reuniones del año pasado, en alguna parte, parafraseando a García Márquez, a nuestro querido Gabo. Él escribió hace 11 años sobre mí un ensayo. Nos conocimos, hablamos un rato en un avión que nos trajo de La Habana a Caracas, antes de yo asumir la presidencia, era yo presidente electo. Y después escribió El enigma de los dos Chávez. Yo creo que eso le cabe mucho más que a mí, a Obama. El enigma de los dos Obama. Entonces, ojalá termine de imponerse el Obama pacifista, premio Nobel de la Paz, ojalá que acabe con la guerra en Irak, retire sus tropas, en Afganistán, que deje a esos pueblos vivir tranquilos y enrumbar su destino. Ojalá que se olvide de las agresiones contra Irán y el riesgo tan grave de una guerra, de una nueva guerra en el Oriente Medio, que pudiera tener consecuencias mucho más catastróficas de las guerras que hasta ahora Estados Unidos, bueno, ha iniciado en el mundo. En cuanto a América Latina, las bases militares en Colombia, la cuarta flota, estamos a la espera de que él retire la cuarta flota, ojalá retiren las bases militares en Colombia, y como yo se lo dije, hermano, a Obama, y es lo que le digo no solo a Obama, ni siquiera a Obama, primero que nada a Colombia, al nuevo gobierno que se instalará en agosto, y a Colombia, busquemos la paz en Colombia. Yo soy soldado, pero de la paz. Ojalá Obama, yo se lo dije a Obama en Trinidad, tú recordabas también, en una conversa ahí de minutos, le dije, Obama, revise por favor su política hacia Colombia, la política de Estados Unidos, y en vez de estar apoyando la guerra en Colombia, busquemos, yo me pongo a la orden, humildemente lo digo, pero yo creo que en Colombia ya basta de tanta guerra, y ojalá con el cambio de gobierno, ojalá, pero por el amor de Dios, se abran los espacios al diálogo entre los factores enfrentados en Colombia en guerra de hace 60 años y busquemos con el apoyo de los países de América Latina, de la UNASUR, ojalá de Obama para que se gane el premio Nobel de la Paz, que yo creo que no se lo ha ganado todavía, ojalá se lo puede ganar en Colombia, ojalá sea causa de paz. Ahora, Obama tendrá que descifrar el enigma de los dos Obama. Cuando visitó su ciudad natal con Oliver Stone, alguien hablaba de cómo a usted le gustaba jugar al béisbol y que no le gustaba perder. Y yo quería preguntarle cómo maneja usted la crítica de sus amigos. Y en la película, al final, el expresidente Kirchner de Argentina
hace una frase que le quiero leer y quiero que me dé su reacción. Él hablaba sobre lo negativo que era que una sola potencia intentara controlar el mundo. Y decía, cuando usted se cree dueño del poder absoluto es lo mismo que la política. Es lo que yo siempre digo a Hugo también, esto lo hago con total objetividad. Yo tengo una gran relación con Chávez, es mi amigo. Pero le digo, construí colectivamente en vez de ser vos el único. Tenés que tener 10 candidatos a presidente en tu espacio de candidato, no puedes ser el único. Vos te enfermás, te morís, se terminó el proceso. Es decir, creer que una sola persona puede ser la garantía es lo mismo que creer que una sola potencia del mundo puede arreglar los problemas del mundo. Eso lo dijo en la película. ¿Cómo reaccionó, cómo sintió cuando vio eso en la pantalla? Yo conozco mucho a Néstor y hemos hablado mucho de ese y muchos otros temas. Ahora, comienzo por el comienzo de lo que tú preguntabas o tú referías. Creo que a nadie le gusta perder. A ti no te debe gustar perder. Pero una cosa es que a uno no le guste perder y otra cosa es que uno aprenda a aceptar las derrotas. Yo sé asumir mis derrotas. Y no es que lo diga, lo he demostrado. Un día, en rebelión militar, acepté una derrota y asumí. Y a la cárcel me fui con mis compañeros. Un día, estando aquí, en un referéndum, perdimos por mínima diferencia, menos del 1%. Y fui el primero en salir a aceptar la derrota y a seguir batallando. En cuanto a lo que reflexiona Néstor, ¿ves lo que estamos haciendo aquí? Esta revolución no depende de mí. Aquí habrá, de nuestro lado, siempre habrá un candidato a la presidencia, porque estamos unidos. Del lado de la oposición, generalmente hay varios y al final se unen en uno solo. Y eso pudiera repetirse en el año 2012. Pero en este momento aquí, en Venezuela, te digo, además de la posibilidad de que yo sea candidato de nuevo, eso es una posibilidad, está en la Constitución, en la ley, eso dependerá de muchas cosas, de mí mismo, de mi salud, del pueblo, de la decisión que tome el partido, de estos 2 años y medio que quedan, de cómo el gobierno siga avanzando en el cumplimiento de las expectativas populares, etcétera, etcétera. Ahora, del lado de la oposición en este momento no hay menos de 10 precandidatos. Siempre aquí ha habido 5, 8, 10 candidatos presidenciales. No te digo no sé cuántos, 20, 30, 40 partidos políticos. Esta revolución no depende de Chávez. No, nosotros estamos creando y hemos creado un liderazgo colectivo. Hay un partido, sólido partido, ya te refería. Y como yo le decía ayer, antenoche, en la juramentación del Comando de Campaña Bolívar 200 para las elecciones de septiembre, el partido bien construido, que estamos haciéndolo, ese partido, una vanguardia del pueblo, es la garantía de la permanencia de la revolución. Nunca, nunca un hombre, y estoy totalmente de acuerdo con Néstor Kirchner, puede ser garantía de un proceso. Sería demasiado débil, sería demasiado frágil. Y no sería en verdad una revolución verdadera. Y varios ejemplos hay en la historia venezolana. Así que yo con lo que dice Néstor Kirchner, allí que tú leías, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, presidente Hugo Chávez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este especial. En nombre del equipo técnico y de producción, les agradezco habernos acompañado hasta el Palacio de Miraflores. Muy buenas noches. ¿Y cómo va a salir? Me dijo, yo lo vi a usted entrar con una boina roja. Ahora voy a ver cómo va a salir de esa película, de ese teatro. Entonces, para mí, ya a estas alturas, no es extraño mirarme allí en una pantalla y disfrutar, pero más que mirarme, no. Yo ayer viendo una vez más la película, porque ya la habíamos visto en Venecia, la vimos también en Nueva York, uno no deja de sentir palpitar más rápido el corazón al ver imágenes reales de lo que ocurrió aquí en el Caracazo. Tú recuerdas, tú eres bastante joven, pero debes recordar, seguro que has estudiado, cuando Venezuela explotó, producto de la imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington. Este país no aguantó más, Juan Carlos. Era que... De verse usted en una pantalla gigante en una película. ¿Había pasado antes? Yo creo que sí, porque la vida es una película. La vida es una película. Mira, yo recuerdo a un gran escritor venezolano, se llamó Arturo Uslar Pietri, a lo mejor tú lo has oído mencionar, un brillante escritor. Él era un hombre de la burguesía, pero era un nacionalista, y yo le aprecié mucho, y aprecio mucho su obra. Le conocí personalmente, y afortunadamente ya él al final de su vida, y yo saliendo de prisión. Cuando me recibió en su vasta biblioteca,
me dijo ya despidiéndonos, me dijo: comandante, la vida es como un gran teatro. Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo entra a ese teatro o a esa película, y ahí se dicen muchas verdades. Y en un mundo donde hay tantas mentiras y tanta manipulación, esas verdades yo creo que pueden contribuir, sobre todo sabiendo que hay telespectadores, la gran mayoría inteligentes, con capacidad para apreciar las realidades, puede contribuir a equilibrar las verdades que hay en el mundo, porque no hay una sola verdad, hay verdades, pero lo importante es que las verdades tengan equilibrio y que no se imponga la mentira. A usted la gente lo ve en televisión, lo oye en radio, lo lee en prensa, ahora en Twitter, en el blog. ¿Cómo va a convencer a la gente para que vaya a la sala de teatro y pase 80 minutos viendo este especial sobre usted y sobre otros líderes de América Latina? No, yo no voy a hacer nada para convencer a nadie. Hay toda una estrategia. Mira, solo Oliver Stone llama, ¿no? Vaya, la fama de Oliver Stone y el respeto y la autoridad que tiene Oliver Stone. Todo el mundo sabe que es un hombre muy crítico y sus equipos, por tanto, y su visión del mundo. Y que no es manipulable Oliver Stone, que no vino aquí a hacer un documental complaciente. No, así que no me toca a mí estar llamando a nadie para que vayan a ver el documental. Pero en fin de cuentas, que tú me preguntas, bueno, se lo recomiendo también allá en Estados Unidos, a la comunidad hispana, a Colombia, a toda América Latina, para que, te repito, aprecien no a Chávez, ni a Evo, ni a Lula, ni a Cristina. Yo creo que aprecien tal cual dice, bueno, ¿cómo se llama el título de la película? Lo que está ocurriendo, pero de verdad, verdad, al sur de la frontera del río Bravo. ¿Cómo es esa experiencia? Bienvenidos al Palacio de Miraflores en Caracas, a este especial 1 a 1 con el presidente Hugo Chávez. Gracias, presidente Chávez, por esta entrevista. Y quiero empezar por preguntarle, ya fue la premier de la película Al sur de la frontera en Caracas. La gente ahora lo va a ver en cine. Bienvenido a Venezuela, Juan Carlos y todo tu equipo. Bueno, ayer estuvimos viéndola. Creo que es una buena forma de contribuir en la búsqueda, en lo que llama Fidel Castro, la batalla de las ideas. Y es un buen aporte que Oliver Stone y su equipo, creo, ha hecho y seguirá haciendo a esa búsqueda, sobre todo para los pueblos de América Latina y también el público de los Estados Unidos. Porque